Hoy tenemos la historia de una gran persona, una persona científica, de que desde muy pequeñita la curiosidad la llevó a alcanzar grandes éxitos, grandes logros, medallas y sobre todo un reconocimiento importantísimo en el mundo de la ciencia, que a día de hoy se sigue dedicando a lo mismo y que sigue trabajando para que la ciencia sea conocida en todo el país. Con todos ustedes, Margaret. Quiero aclarar que eres una invitada que mi hermana me recomendó mucho porque eres una científica, ¿ok? Cuéntanos más o menos a qué te dedicas, qué es lo que haces, platícanos. Okay, bueno, pues yo estudié la licenciatura en Investigación Biomédica Básica de la Facultad de Medicina de la UNAM y es una carrera que tiene más de 50 años, sin embargo, si tú vas a la UNAM y dices como la licenciatura en Investigación Biomédica Básica, muy poca gente la conoce y pues también mucha gente piensa que en la Facultad de Medicina solamente hay la carrera de Medicina, pero en realidad hay casi 6 carreras. Y una de ellas, y bueno, la segunda fue Investigación Biomédica. Entonces, Investigación Biomédica, cuando yo conocí esa carrera, era enfocada hacia, o sea, lo que a mí me llamó la atención era que enfocada hacia la investigación como tal. O sea, estar en un laboratorio, entonces prácticamente desde el día 1. Entonces, pues dije, eso me llama la atención y ya fue que pues entré a esa carrera y pues en la carrera como que cada año vas haciendo como rotaciones de laboratorio. Entonces, en el primer año puede que te es como al azar y puede que te toque algún área de la biomedicina como el cáncer o las bacterias o los virus. En mi caso, a mí no me tocó nada de eso, sino me tocó irme a un laboratorio en el que estudiaban la preeclampsia. Como que por qué hay mujeres que tienen la preeclampsia y que otras no. Entonces, era como un poco más... Perdón, pero explícanos, ¿qué es la preeclampsia? Es cuando las mujeres, o sea, durante el embarazo, las mujeres pueden sufrir pues esta condición, esta enfermedad, en la que pues pone en riesgo la vida tanto de la madre como la del feto. Entonces... ¿Por diferentes razones o por alguna enfermedad en específico? No, o sea, durante el embarazo puede suceder que la mamá esté como en un estado, o sea, se ponga mal de salud, entonces se le eleve la presión arterial, y entonces la preeclampsia es como muy, ¿cómo decir? Como muy, pues muy peligrosa durante el embarazo. Entonces, si se le da a la madre, pues es, pues además de que pone en riesgo tanto al feto como a la madre, pues sí tiene que empezar la labor de parto y bueno, son como varias situaciones que como tal sí son una problemática de salud pública. Y bueno, en ese laboratorio que yo entro, como que estaban interesados en esa área, pero como que igual hablar un poco de la investigación biomédica es sí hablar de un tema médico, pero a los investigadores les importa mucho como las partes puntuales, como que llegar al origen de ese todo, pero como que buscando piececitas, ¿no? Entonces, en el caso de este laboratorio en el que pues yo entro, querían ver específicamente la mitocondria, o sea, dentro de la célula hay diferentes como maquinarias o organelos, y uno de ellos, la mitocondria, es la de la generación de energía. Entonces, en este laboratorio se tenía la hipótesis de que la mitocondria estaba fallando y que ese fallo hacía que desencadenara varias cosas y que al final todo eso favorecía a la enfermedad. Entonces, pero en realidad como que cuando vemos una enfermedad en específico es como que tan amplio lo que puede, o sea, tanto el origen como lo que provoca, y que además en cada individuo es como muy diferente. Pero de manera como puntual se trata de empezar a buscar como piezas claves que puedan tener en común la mayoría y de que pueda servir para
pues no para encontrar como la cura, sino como una explicación y de alguna manera encontrar en algún medicamento o algo que ayude a estas mujeres que que tengan esa situación, ¿no? Qué interesante. Entonces, pero la realidad es que a mí nunca me terminó de llamar la atención esa área de la biomedicina. Y al final, ya en los siguientes años, tú vas escogiendo. O sea, tú vas escogiendo qué otra área de la biomedicina te podría llamar la atención y quisieras estar en ese laboratorio y llevar a cabo la investigación. Entonces, a mí desde la juventud me interesó mucho, me interesaba mucho el estudiar el cerebro y hasta ahorita es como uno de los mayores misterios de la ciencia, ¿no? Cómo funciona el cerebro. Pero, espérame, antes de que sigas avanzando, ¿cómo nace ese amor por el cerebro? O sea, Margaret en Mérida, Yucatán, que no sé, no soy tan sabio en este tema, ¿qué tanto interés científico hay en la comunidad aquí en Yucatán? ¿Cómo llegaste tú a interesarte en esto? ¿Qué sucede con Margaret? ¿Desde la primaria, tal vez? Sí, podría ser desde siempre, pero nunca como que con una idea clara, sino más bien, no sé, veía a veces padecimientos como el Alzheimer, que pues a nivel nacional es una de las enfermedades más frecuentes, sobre todo para personas de avanzada edad. Pues de olvidar tus memorias, ¿no? Entonces, para mí, en ese entonces era como, no sé, como que yo decía, ¿cómo es posible que puedas olvidar incluso quién eres, ¿no? Ajá. O sea, cómo ocurre todo ese procesamiento, pero ya obviamente ya más adelante fue de incluso cómo se genera en las imágenes mentales o las memorias, ¿no? La enfermedad nos muestra como lo que se pierde, pero luego a mí me interesó más desde cómo se forma, ¿no? El origen. Claro, ir más profundo. Entonces, pues sí, básicamente ahí fue de interesarme como del área del cerebro. ¿Como a los cuántos años? Pues así específicamente una edad, no. Pero toda tu vida. Podría ser casi toda mi vida. ¿Y alguien en tu familia padecía de esto o de verla en la tele o...? Pues más bien, o sea, más que tal, o sea, la enfermedad de alguna de mis familiares, no, en ese momento no. Pero era de yo, pues no sé, pensando sobre las cosas, era como, ay, ¿cómo pensamos? O cómo es que sabemos eso. Sobre todo que a mí, desde la primaria me gustó mucho aprender cosas, ¿no? Aprender en general de todas las materias. Y pues siempre me decían como, ay, tienes un cerebro privilegiado, ¿no? Porque se me era muy fácil como retener la información y a nivel de la educación básica, pues tener buenas calificaciones es sinónimo de, ay, eres súper inteligente o puedes, o sea, como hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, como que para mí era un poco de eso, ¿no? De cómo, o sea, cómo podemos recibir esa información, o sea, cómo la transformamos en el cerebro, cómo se mantiene en la memoria. Entonces, eran cosas que pues sí me preguntas, ¿no? Realmente si hay, o sea, los cerebros son diferentes o si hay algo como en común o algo así. ¿Y nunca te pesó el hecho de que te pusieran esa etiqueta encima de que eres muy inteligente? ¿Nunca fue de que ahora tengo que cumplir con las calificaciones, tengo que cumplir con tal, tengo que hacer tal? Sí, yo creo que sí, porque, o sea, cuando eres pequeño, pues obviamente lo que piensen los demás de ti, pues es algo como muy, o sea, como que muy importante, y sobre todo, pues los papás, ¿no? O sea, de que ellos digan como, pues, o sea, tienes que ir bien en la escuela, tienes que salir bien, pero como que conmigo no hubo tanta esa presión de tienes que ser buena, porque como que desde el inicio vieron que yo era buena. De por sí eras buena. Entonces como que no, pero en comparación, por ejemplo, con mis hermanas, sí pasaba un poco eso, que yo creo que a ellas sí les generaba como más presión, de que mis hermanas son 10 años mayor que yo, y pues a ellas sí les iba, pues no tan bien. Entonces,
pues yo a veces considero que puede ser ahí algo tu hermanita o sea, como que no necesita tanta ayuda como ustedes o en su momento necesitaron ayuda, ¿no? Claro. Entonces sí era como algo, bueno, como que venía mucho la broma de que yo era adoptada. Porque, o sea, como que esa diferencia, ¿no? De si tú, o sea, si tus dos hermanas no son tan buenas y tú sí, pues tú eres como el raro, ¿no? El que sale como de la norma. Entonces era como, pues no eres de la familia. Y yo mucho tiempo sí dije como, pues yo creo que sí soy adoptada, porque pues sí teníamos como diferentes gustos, sobre todo por la escuela. O sea, yo no era que, o sea, sí era como un poco obsesionada con ir a la escuela, pero no tanto como una obsesión mala, sino realmente me emocionaba ir a la escuela. O sea, ir a la escuela y aprender y regresar de la escuela y pues contarles a ellos lo que había aprendido, ¿no? Entonces sí, y luego igual como, o sea, mi manera como de estudiar o mi manera de seguir memorizando un poco los conceptos, pero nunca o sea, como que nunca para presentar un examen, sino por un gusto nato. Luego ponía así a toda mi familia y hacíamos como trivias, ¿no? Yo hacía como de un tema, yo hacía como preguntas y respuestas y ya los ponía a competir entre ellos y yo era como la moderadora. O a veces ellos eran como mis estudiantes y yo mi mamá me compró incluso una pizarra para que yo fuera poniendo, pues como si fuera una maestra, ¿no? Y ellos los alumnos. Todo muy didáctico, ¿no? Sí, pero sí creo que sí fueron años en los que, te digo que como mis hermanas pues son casi 10 años mayores, pues ellas estaban casi en la adolescencia. O sea, si yo tenía como 5 o 6 años, pues ellas tenían 15, 16. Y creo que sí no era tan grato claro. en esa edad, pero pues la hacían y luego pues estaban ahí todos. Oye, ¿nadie de tu familia tuvo el gusto por las ciencias? ¿Nadie se dedicó a eso? ¿Alguna tía? Nada. Nada, o sea, como que de toda la historia de tíos, primos y así, todos se habían dedicado a la parte administrativa, de derecho, negocios, cosas así, ¿no? Entonces, a mí sí me interesaba, o sea, sí me gustaban mucho las matemáticas y por un tiempo dije, pues puedo estudiar o administración o finanzas o algo que esté relacionado con las matemáticas, pero realmente no tenía ninguna referencia de ciencia como tal en mi familia. Yo creo que hasta ya más adelante fue de que hubo 2 biólogos y ya, pero en mi época no había, o sea, como que no había como, o sea, antes de mí como una referencia así científica más allá que de ese estilo, pero sí. Entonces como que también caía un poco en el estigma de bueno, claro, si eres buena, entonces tienes que convertirte en el médico de la familia, ¿no? Claro. Entonces era como, bueno, si eres tan inteligente y todo, pues tienes como... que ser una doctora. Tienes que ser el médico porque pues además es una carrera con mucho prestigio social y económico y puedes descubrir la cura de algo, ¿no? Entonces como que sí empezó un poco la presión en ese aspecto, pero obviamente yo todavía seguía en la primaria, ¿no? Entonces era como, todavía faltaba un camino para eso, pero como que... Desde ahí empezaste a tener Desde ahí empezaron como que un poquito a molestar. A molestar en eso. Me comentabas también que se te presentaron 2 problemas. Se te presentó el problema de que nunca habías podido sacar un 10 perfecto y se te presentó el problema de que, bueno, más que un problema, como que un ánimo, ¿no? Porque había una persona que fue a la escuela con su trofeo que concursó en algo, ¿no? Cuéntanos sobre eso, ¿qué pasó? Bueno, en el aspecto del 10 perfecto, pues como que sí hubo un punto en el que, o sea, realmente, o sea, sí había un poco inconscientemente ese querer sacar el 10 y el otro, o sea, más como para mis papás, pero el otro era, pues a mí me gustaba, ¿no?
Aunque sí recuerdo una vez que era como primero o segundo año de primaria y se me olvidó por completo que iba a haber un examen. Pero, o sea, no era un examen como... O sea, era un examen más como interno de la maestra, no más como el oficial. Pero a mí se me olvidó y sí me fui muy mal. Yo creo que saqué como un 6, ¿no? Y todo el mundo de que no puede ser, Margaret. No, pues en ese entonces más bien era... O sea, apenas eran como las primeras semanas de la escuela. O sea, casi no nos conocíamos mucho ni nada. Y para mí sí fue como... O sea, sí, como que ver esa calificación tan baja sí fue de no... yo puedo hacerlo mejor. O sea, no tanto por la calificación, sino como conmigo misma, ¿no? Y ya después de ahí fue como enfocarme y ser como más disciplinada. O sea, algo que sí me caracterizaba y que no fue como impuesto por mis papás o motivado por mis papás, sino que yo llegaba siempre como a la casa y lo primero que hacía era mi tarea. O sea, como que no quería tener ese pendiente, porque algo que también me encantaba mucho era jugar y yo vivía al lado de mis abuelitos, entonces inmediatamente quería terminar como mis pendientes importantes y irme a jugar. O sea, no es como que... Porque también a veces me dicen, no, pues ya me imagino que tú eres una niña que estabas encerrada en su cuarto todo el día haciendo tarea o haciendo ese tipo de cosas. Y en parte, o sea, sí dedicaba un tiempo, pero la mayor parte sí era ir a jugar. Entonces... ¿Y a qué jugabas? ¿Cosas científicas o era de que lo que sea? No, pues más bien a mí me gustaba mucho nadar. Entonces, en la casa de mis abuelitos tenían una piscina y desde que mi abuelito me enseñó a nadar, pues era como... Me pasaba horas y horas en la piscina. Y supuestamente yo como haciendo competencias y aunque realmente nunca... O sea, ya estando grande, ya como que nunca retomé la parte de la natación como deportivo o profesional, pero algo que de chica me apasionaba bastante. Tanto nadar como en la piscina, como ir a la playa, ¿no? Entonces era como de mis juegos preferidos. Pero qué interesante cómo siempre has tenido esa constancia y disciplina para primero hacer tus tareas y luego irte a nadar, no como cualquier niño que primero juega y hace mil cosas. Sí. Y después al final su tarea sí es que la hace, ¿no? Sí, y la verdad es que, bueno, yo estando muy, muy chiquita, cuando tenía como 8 meses, tuve un accidente muy grave. Porque mi mamá me estaba bañando, pero, o sea, en el baño donde me estaba bañando, pues había jabón o shampoo en el piso. Entonces se resbala y se cae y ella me tenía como así en los brazos y cuando se cae de espaldas, pues más bien mi cabeza cae de frente en un como filo que tenía pues ahí la parte del baño, ¿no? Entonces, pues llega hasta mi cráneo en pues este corte y pues como era muy pequeñita, pues sí fue como una cirugía muy como peligrosa, pero pues afortunadamente no pasó como a mayores y obviamente en ese tiempo sí tuvieron que pagar como o sea, el que me operó sí era un cirujano plástico, porque pues como literal fue aquí en la frente, pues sí le decían a mi mamá que iba a quedar una cicatriz muy grande o prominente, entonces tenía que ser como un poco más delicado o especializado con un cirujano plástico para que no se viera tanto, ¿no? Claro. Entonces siempre mis hermanas jugaban de que esa caída hizo que yo fuera tan rara. Lo típico, sí. Entonces era como, o que era adoptada o que esa caída me afectó el cerebro y que por eso era como una niña pues sí atípica y que realmente ni mi papá ni mi mamá como que me obligaban a hacer las cosas, ¿no? O sea, como que... Oye, y tú que ahora estás en este mundo, ¿crees que sí te afectó verdaderamente esa caída? ¿Crees que sí afecta a los niños tener una caída así de fuerte cuando están chiquitos? Pues, o sea, definitivamente
durante el desarrollo del cerebro, incluso durante el embarazo, cualquier perturbación puede dejar pequeñas marcas a ese individuo, ¿no? Incluso, no tanto como cosas físicas, pero cualquier cosa que un niño durante su desarrollo sufra a nivel tanto emocional como de experiencias, o sea, eso moldea el cerebro completamente. O sea, tanto las conexiones como cómo se va desarrollando. Entonces, pues sí, podría decir que el golpe podría haber sido causar o hacer algo en mi cerebro tan pequeño, pero pues no sé, eso se queda todavía como un misterio. Claro. A menos de que sí me ponga literal a investigarlo, ¿no? Investigar en mi cerebro. Pero sí es una de las cosas como más fascinantes. Pero entonces, hay que decirle a las personas que si van a tener un bebé, sí es cuidarlo al 100%, ¿no? Porque cualquier pequeña afectación sí sería algo, pues, para toda su vida. Sí, la verdad es que sí, obviamente... Digo, no es por decirle nada a tu mamá, o sea, seguro, obviamente existen accidentes, ¿no? Sí. 100%. Y obviamente, pues hay, en este caso, pues todavía no sé si fue algo bueno o malo, pero pues sí, o sea, en el desarrollo del cerebro, cualquier cosa puede afectar, ¿no? Entonces, qué interesante. Pero sí era como, bueno, sigue siendo un chiste local. Y yo luego a veces sí lo cuento de que... De esa... Me caí de chiquita, me pegué la cabeza de chiquita, ¿no? El meme. Me pegué la cabeza de chiquita. Porque sí, la verdad también como que a veces pensaba como, ¿por qué soy tan rara? Ok, claro. Pero también como cualquier otro niño, o sea, pues tampoco era un robot, ¿no? O sea, había veces en las que pues no tenía ganas al 100% de hacer las cosas, pero la mayor parte del tiempo sí me gustaba, o sea, era como otra manera de jugar, hacer la tarea. Claro. Oye, me comentas que en tercero de secundaria fue donde encontraste tu vocación, ¿no? Gracias a un maestro. Sí, pues básicamente cuando yo estuve yo cada año de mi secundaria estuve en una secundaria diferente. Dale. ¿Aquí en Mérida? Aquí en Mérida. Ajá. Entonces, cuando entro a mi tercer año de secundaria, pues era una escuela nueva, eran compañeros nuevos, iba a ser como que toda la experiencia de, pues, o sea, de vivir todo de nuevo, de inicio, ¿no? ¿Y te costaba hacer amigos, perdón? Sí. Sí, ok. O sea, sí no era como que, o sea, nunca he sido como que tan sociable. Claro. Pero pues igual estar como cambiando afectaba muchísimo. Cada año, pues sí, aunque sí tengo de mis mejores amigas actualmente, que ya vamos para casi 15 años de conocernos, pues sí o sea, las conocí en una de esas secundarias y aunque me fui y todo, pues seguimos manteniendo la amistad. Qué bonito. Entonces, o sea, como que podría decir que he tenido pocas amistades, pero luego sí son bastante duraderas. Muy bueno. Qué padre. Sí. Entonces, cuando llegué a esa secundaria, pues iba a ser como que toda la experiencia, o sea, nueva. Y entonces, pues algo que como que trataba de manejar este estrés en el que se puede vivir estando en una nueva escuela, pues era como, bueno, yo espero que mis maestros o las materias, o sea, para mí seguían siendo divertidas. Pero justo cuando, o sea, el primer día de clases, no de las primeras horas, pero sí en el transcurso del día, fue la clase de química. Y desde que yo entré a esa escuela, o sea, mucho antes de que yo entrara a esa escuela, pues, o sea, sí había como rumores de que, o bueno, yo sabía que había un profesor que era muy bueno y que daba química, ¿no? Okay. Y afortunadamente, pues también, pues como yo entro a esta nueva escuela y en vez de ponerme como en alguna de las letras más, o sea, como la F, a mí me pusieron en el grupo A. Entonces el grupo A sí le daba, ese profesor sí le daba clases. Entonces sí sabía que me iba a dar clases ese profesor
y había escuchado un poco de él, pero pues ese día de clases la verdad es que yo quedé como pues impactada de la química, porque pues a lo largo también de sus clases pues como que él trataba de aterrizar la química a nuestra vida cotidiana, ¿no? Ah, qué padre. Entonces era de que pues realmente todo lo que vemos y todo lo que somos es química. Y como que entender conceptos que sí pueden ser como muy abstractos o incluso como de otra dimensión, pero, o sea, gracias a eso es que tenemos todo lo que vemos hoy en día. Entonces, para mí eso fue como... Para mí fue de las materias que más la sentí como cercana a mí, y que la podía estar como... O sea, y que la podía pensar y podía ver rápidamente un ejemplo frente a mí. Entonces, eso como que para mí fue, pues sí, como muy impactante. Y aunque ya en las anteriores escuelas había visto biología o física, como que la manera en la que te la explican, que sea como muy del libro, luego como que no te llega o no te resuena tanto en tu vida. Entonces eso hace que, pues que digas como, ah, qué padre. O sea, para mí era como conocimiento más que voy metiendo a mi cerebro. Pero sin una utilidad. Claro, o sea, hay maestros que te dan clases y punto, hasta ahí, no más. Pero hay otros maestros que te marcan para toda la vida, como lo que fue él, que te aterrizan, o sea, las clases en lo que es tu día a día y dices de que, wow, es muy interesante, ¿no? E igual, aunque sí era como, o sea, aunque era muy bueno, también era el terror de tercero, porque él tenía como primera actividad en que te aprendas la tabla periódica completa. Y solo el que la dijera completa en voz alta enfrente de todo el salón iba a tener un 10 en el primer parcial o el primer examen. Entonces sí era un poco de miedo. O sea, sí era un poco de miedo, sobre todo porque, pues te digo, yo vengo entrando a una escuela en la que, o sea, todo el salón lleva 3 años estando juntos, ¿no? Y pues yo era como la nueva. Entonces sí era como que mientras todos ya tenían como sus grupitos o ya se conocían y todo, como que pues yo era así de... Pues de por sí que tenía dificultades de ser amigos, pues era como... otra vez entraba como en blanco. Claro. Pero... Y obviamente como también había personas que sus hermanos estudiaron en esa escuela antes, o sea, hermanos mayores que estudiaron también en esa escuela, pues había mucha gente que ya durante vacaciones ya estaba como aprendiendo la tabla. Ya sabían que iban a poner porque esa actividad. Ya sabía que iban a poner esa actividad y sobre el profesor y todo, ¿no? Entonces había gente que... Y además nada más te daba durante la primera semana. O sea, durante la primera semana de clase tenías que aprenderte la tabla periódica. O sea, no es como que tuvieras un mes o 2 semanas. Claro, tenías bien poquito tiempo. Y había muchas personas que desde el primer día de clases, o sea, el lunes, dijeron, yo paso, ¿no? Y aunque sí se equivocaban, pero la verdad es que sí te metía más presión porque decías, ay, ellos ya tienen de por sí como ventaja y pues yo apenas estoy enterándome ahorita, ¿no? Pero sí, como afortunadamente, pues siempre he tenido como memoria que dicen como casi fotográfica, en la que, o sea, yo puedo ver algo y así como si fuera una fotografía, tengo la imagen mental de lo que vi y pues eso hace que me acuerde más fácilmente. ¿Y cuánto tiempo te dura? Como si fuera un superpoder, ¿no? No, o sea, bueno, más bien como, pues, ¿cuánto tiempo me puede durar? O sea, si te llama mucho la atención, tú dura... Ajá, sí es como, ¿no? Algo que, información como muy importante que quiero mantener textualmente, palabra por palabra, pues sí la puedo tener mucho tiempo. Pero generalmente, o sea, como que esa herramienta, pues la utilizaba más para los exámenes. ¿Y dirías que, por ejemplo, ahorita podrías decirme toda la tabla periódica? Ahorita,
No, yo creo que nada más bueno, la tabla periódica se divide en A y B. Ajá. Entonces yo creo que podría decir la A, que son como 8 columnas, pero las otras 8 columnas que es la B, esa sí está un poco más complicada. Ok. Bueno, aún así es un buen, o sea, Sí. no cualquiera hace eso. Entonces pues yo, pues así fue como mi tarea llegando a la escuela, agarrar la tabla periódica y empezar, ¿no? Ajá. Y pues sí, la ventaja es de que yo podía, o sea, yo tengo en mi mente la imagen, o sea, la imagen de la tabla periódica Sí. de la forma, y pues ya nada más era como ir poniendo Ok, las rellenándolo, letras, ¿no? ajá, ir rellenando las casillas con las letras o los símbolos químicos, y así es como, pues me paré enfrente y dije la tabla periódica. ¿Y la dijiste toda? ¿Y fuiste la única o alguien más? No, sí hubo, o sea, creo que del salón fuimos como 10 personas Órale. que la dijimos completa. Y pues ya teníamos como nuestro 10 asegurado. Pero sí, o sea, aparte de eso, como que, te digo, o sea, ese profesor era muy, muy bueno. Ajá. Y pues cuando viene esta experiencia de que ya habían pasado unos meses y llega uno de sus ex estudiantes, pues mostrándole que, o sea, como en modo de agradecimiento, diciéndole que gracias a todo lo que él le enseñó, pues él ya estando en la prepa, pues entró a un concurso y había ganado una medalla de oro. Qué increíble. Espérame un segundito. Sam, ¿me puedes ayudar, please? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Gracias. Ok, ganó una medalla de oro. Ajá. Y pues ya obviamente el profesor estaba así como muy emocionado y lo felicitó. Y como era, o sea, estábamos en clase en ese momento, pues lo hizo pasar, porque al principio él había salido del salón, pero ya después de que le dijo eso, pues lo hizo pasar enfrente de todos y pues dijo lo que le había dicho. Contar la experiencia y todo. Y pues ya todos así como, o sea, el profesor se veía como muy, muy orgulloso, ¿no? Ujú. Entonces yo dije como, ay, pues a mí me encantaría como hacer lo mismo, ¿no? Ok. Y igual como que pase el tiempo y que yo venga y que le diga al profesor de que gracias a él pues había logrado ganar ese concurso. Y pues, o sea, esa persona estudiaba aquí en Mérida, Yucatán. Ahí está la Universidad Autónoma de Yucatán, que tiene sus preparatorias. Y para mí la mejor prepa es la 2. Entonces, pues... Cada quien tiene su propia opinión. Pero yo que estudié la 1 pienso que la 1 es la mejor. Pero en ese entonces, y hasta ahorita lo sigo diciendo, que la prepa 2 es la mejor. Entonces esta persona venía de la prepa 2 y dije como, bueno, pues yo quiero entrar a la prepa 2. Y... ¿Te quedaba lejos de tu casa o cerca? No, también era de mi rumbo. Ah, bueno. Entonces igual por zona, pues era la que Quedaba más, bien, más sí. me quedaba, porque prepa 1 me quedaba súper lejísimo. No, y las prepas de las güeyes son de las mejores del estado, ¿no? Entonces vale Sí. mucho la pena. Entonces, ya fue como que un poco trazar o visualizarme de presentar el examen y de quedar. Y me acuerdo pero como que también antes de eso, o sea, antes incluso que entrara a la secundaria, pues toda mi familia, o sea, siempre la UADY, por ser tan reconocida, pues era de que no, pues ojalá estudies en la prepa de la UADY, ojalá estudies en la prepa de la UADY. Pero ya después como que viendo eso fue una motivación extra y realmente para el examen como que no me preparé tanto El de admisión. en la admisión, que es el examen 1, pero cuando dieron los resultados fui o sea, de todas las personas que entraron, de todas las personas que hicieron el examen, yo quedé en el lugar 3. Órale, de 3,000, ¿no? ¿O cómo cuántos son? Sí, yo creo que sí, como 3,000 Como personas 3,000 las que personas, son un presentan. buen. Entonces yo quedé como en el ranking lugar 3 3. y pues ya podían, o sea, entrar a la prepa, ¿no? Increíble. Entonces sí, fue como... O sea, fueron ahí esas pequeñas cosas en las que yo decía, bueno, pues todo lo que aprendo, pues al final sí tiene como alguna recompensa más allá del gusto mío de aprender. Ujú. Y pues ya de estar, ¿no? En ese tipo de lugares.
Y el caso es que pues obviamente yo estaba muy emocionada y además estaba muy emocionada porque yo sabía que el primer año de prepa la materia que ves es química. Entonces, pues para mí, o sea, yo como que nada más esperaba el primer día y tener mi primera clase de química. Y cuando dan el listado de los maestros de química, a mí me tocó una maestra, que también era una maestra que tenía como que su fama de sí ser, o sea, de ser muy buena y de una de las mejores maestras de química de la prepa, pero como que tenía una gran rivalidad con mi profesor de secundaria. Ah, lo conocía. Lo conocía y además eran como, o sea, como rivales. Ok. Entonces el caso es de que, o sea, sí me dijeron como que no digas, que te dio clases tu profesor, ¿no? Y yo, pero pues yo la verdad decía como, o sea, en mi mente un poco ahí de joven decía, pues no tiene que haber como relación de que yo haya sido pues su alumna. Claro. Y durante las primeras clases, como que la maestra, como era la única que participaba y la única que hablaba y todo, y de que pues contestaba bien, pues de alguna manera como que sí le caí bien y era como que incluso pues yo le llegué a preguntar, yo estoy interesada en concursar y así, ¿no? Y ella me dijo como, no, pues si te preparas y todo, pues te puede ir bien. Pero justo en una de las conversaciones como que ella, o sea, con ella como que quería indagar de dónde, o sea, de cuál era, o sea, dónde estuve antes, ¿no? Sí, a ver si te ayudaba. Y yo le dije como, pues estuve en la Federal 5 en la secundaria, ¿no? Bueno, en mi tercer año. Y cuando le dije la Federal 5 me dijo, ¿y quién fue tu profesor? Y yo, pues tal, ¿no? Bueno, y me dice, no. O sea, como que se transformó así su cara. Wow. Y me dijo, como que nada, me dijo, ok, ¿no? O sea, como que como que se puso en modo muy serio. Como en la defensiva, ¿no? Y yo dije como, chin, creo que lo que me dijeron sí era verdad. Sí, era verdad. Pero pues yo dije, o sea, no creo que pase a mayores. Claro. El caso es de que desde ese momento, o sea, me volví así su enemiga principal. Y, o sea, bueno, yo lo sentía así porque empezaba como que empezaba con comentarios de que no vas a poder. Wow. Entonces, aunque eran cosas como un poco sutiles, realmente como que sí empezaba a afectar en mí en el sentido de pues yo qué le hice, ¿no? Como para que me empezara a... O sea, no sé si ella tenía como la idea de que así me presionaba o me hacía como un poco mejor, pero... Igual como un tipo de motivación extraña de que... Pero, o sea, como que muy rara, porque sí, ya la sentía como cada vez como un poco más así de atacar, ¿no? Porque incluso me dio la mala suerte que en un examen se me olvida traer mi tabla periódica y mi calculadora científica. Y entonces, pues era un examen pues de esos parciales importantes y ella cuando ve que yo no traje dijo, ay, pues ni modo, a ver cómo te va, ¿no? Y yo así como que, ay, mátenme, ¿no? Y pues obviamente, o sea, mis compañeros o mis amigos dijeron así como que, ay, me apuro. Y te la doy, sí. Y te la presto, ¿no? Pero incluso, o sea, yo creo que ella tenía y no me prestó. Entonces sí era como chin, ¿ahora qué hago? Y como que igual sentía que fue como... o sea, como que tanto ella diciéndome como que no vas a poder o eso ya va a ser muy difícil o incluso cuando le dije que ya me había inscrito al concurso y todo casi finalizando ese año, me dijo como ay, ni sé para qué lo haces si no vas a ganar. Órale. Y entonces como que, o sea, a pesar de que yo incluso en ese examen, o sea, yo saqué 100.
No, no tenías la calculadora. O sea, aunque no tuviera calculadora ni tabla periódica, yo ese examen fue de los mejores que hice. Y a pesar de que pues yo era como que, o sea, siempre en sus clases como que le entregaba todo y hacía todo y todo lo contestaba bien. O sea, cuando me dijo eso de, no, pues ni siquiera sé para qué te inscribes si no vas a ganar. No. Y yo así como que... Entonces, como que de alguna manera, o sea, obviamente yo mi motivación principal y mi idea principal era pues de ir con mi profesor, pero ella siendo mi profesora de química de la prepa, que no tuviera como que ese respaldo, sí afectó un poco en mi, como que mi confianza. Sí. Entonces, me acuerdo que incluso para entrar al concurso hay como un examen de preselección, que es como el primero, o sea, el primero de los exámenes que te hacen como para entrar al equipo que como especial, para tener clases como extras y especiales para poder presentar ese examen. Entonces yo estaba como que ya un poco desanimada, que incluso en la primera ronda no, o sea, ya no fui al examen. Porque estabas desanimada, ¿no? Por otra cosa. Sí, o sea, porque pues ya como que decía, bueno, pues creo que no es así como... Órale. O sea, como que yo decía, pues yo creo que no soy tan buena, porque digo, o sea, si mi profesora de química de ese momento, pues no me está como que dando ánimos, pues digo, puede que... Tienes razón. Puede que tenga razón, o puede que, pues que si nada más sean como delirios míos, ¿no? De que sí voy a poder. Entonces no presenté ese examen, y incluso como que varios compañeros se quedaron como, pero ¿por qué no lo presentaste si es el otro? Entonces yo ese primer semestre no entré al equipo, como ese equipo especial, sino hasta el siguiente semestre. O sea, como que cada semestre hacían ese examen, y ya fue en el siguiente semestre que ya como que, pues dije, bueno, ahora sí lo voy a hacer, independientemente de si ella no, pues confiara en mí, y pues ya lo hice, ya quedé, y entonces era ahora sí como que tener clases más intensivas de química por las tardes. Sí. Y ya después seguir como los entrenamientos para presentar el examen, que es un examen estatal que hacen de química. Oye, me acuerdo que... Espérame, ¿qué te llevó a que después tomaras la decisión de sí ir e ignorar los comentarios de la maestra? Pues porque pues realmente era algo que... O sea, a mí la química me apasionaba en ese momento, y me acuerdo que o sea, que era tanto mi obsesión que yo le decía a mi papá que hasta que no soñara con la química, yo iba a poder ser capaz, o sea, iba a ser capaz de poder presentar ese examen. Okay. Entonces, literal, presté uno de los libros como de química, para mí los mejores. Bueno, el mejor libro de química lo presté en la biblioteca y me lo llevé a mi casa, y todos los días era como estar estudiando. Y me acuerdo que, y era mucho antes de ese primer examen de preselección, el caso es que yo dije, o sea, si no resuelvo todos los ejercicios de este libro, y si no como que lo logro, pues ahora sí, pues no voy a poder hacer el examen. Pero... Y entonces le decía a mis papás, ¿no? Así como que hasta que no sueñe con la química, me voy a sentir como capaz. Y uno de esos días, literal, o sea, soñé con la tabla periódica, con las fórmulas, o sea, todo mi sueño fue de eso. Y me acuerdo que me levanté y mi papá estaba haciendo el desayuno, y le dije, ya, o sea, al fin ya sueño con la química. Entonces ya no va a haber como, o sea, como algún otro impedimento. Ajá. Como para que yo haga ese examen. Qué increíble. Entonces sí era como un poco... O sea, ya como que vienes como retrospectiva, sí digo como... A veces sí podía llegar a la enfermedad, esa obsesión. Pero eran cosas que... Pues que, o sea, sí me apasionaba realmente. Claro. O sea, decía como que esto me gusta tanto y yo quiero hacer ese examen, ¿no? Entonces ya fue como... O sea, como que un poco de esa desconfianza que me daba mi profesora, como que para mí era un poco de, bueno, entonces yo tengo que ser un poco más disciplinada, porque porque para mí la disciplina es la clave del éxito. Ok. Entonces era como,
si yo no tengo esta destreza natural, pues la disciplina es algo que sí me va a llevar a ello. Okay. Entonces ya fue de que por eso hice el examen. O sea, por eso ya pude hacer el examen, porque ya pude enseñar con la química. Y quedaste en el grupo. Y ya quedé en el equipo. Y pues me encantaba porque terminaba mis clases y me podía quedar 2-3 horas más en la escuela a estudiar más química. Hacer lo que te gusta. Entonces sí era como... Y pues ya las personas que estaban también en el equipo y la persona que nos entrenaba, pues ya tenía como yo una relación con ellos de amistad. Era gente que te entendía, ¿no? Tenía las mismas pasiones. Entonces ya era como, pues para nosotros, pues divertirnos en ese momento y pues sí, un poco de competencia entre nosotros, igual como que, o sea, yo no me considero una persona competitiva o que yo vea a alguien y diga como, yo quiero ganarle, pero durante toda mi vida, desde la primaria, como pues yo tenía como buenas calificaciones, pues siempre había personas o amigos o no, que también como que me agarraban así de rival. Sí. Y entonces, pues como que empezaban a decir, a ver este mes, ¿quién saca mejores calificaciones y todo? Entonces, como que, pues yo decía, bueno, pues si ya está la persona, o sea, si quiere competir, pues vamos a competir. O sea, no es como que tanto que nazca de mí, sino pues ellos... Si quieres, le damos, ¿no? Ellos dicen, pues vamos a competir, ¿no? Y ya me acuerdo que para el primer examen estatal, pues o sea, es un día como muy intensivo de examen, pero además lo hacen en el siglo XXI. Bueno, ya no sé si lo sigan haciendo en el siglo XXI, pero en uno de esos salones del siglo XXI que son gigantes y ponen un buen de mesas y sillas. Sí, para que no sepas, una sala de convenciones, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando yo llegué, pues sí dije como, no, pues sí son... O sea, yo pensaba que no a mucha gente le gustara la química, entonces yo dije, o sea, de la prepa 2 éramos un equipo de, creo que máximo 10 personas. Entonces yo decía como, bueno, prepa 1, otros 10, y íbamos a competir contra 20 o 50 personas. Pero yo me acuerdo que ese día sí éramos un buen, o sea, sí veía muchos niños, porque es de todo el estado, iban de todas las prepas de todo el estado. Bueno, claro. Entonces, o sea, había gente que sí iba y que no había tenido como entrenamientos y que nada más iba porque como que cada prepa tiene que llevar al menos Mandar a alguien. Ajá. Pero para mí en ese momento sí dije como, wow, van a ser muchas personas y puede que todas ellas pues también se hayan preparado tanto como yo. Entonces sí era como un poco ese estrés y nerviosismo y como que ya decía como, ay no, yo creo que ya no quiero hacerlo, y porque qué pasa si ni siquiera gano nada y me va mal y como que, o sea, como que incluso no solamente mi profesor, sino que si se llega a enterar mi profesora o sea, mi ex profesora de química, pues nada más va a decir como, yo tenía razón, ¿no? Claro. Entonces sí era como un poco también esa presión de esa parte. Pero pues al final pues ya estaba ahí y dije, no, pues ahora pues tengo que hacer el examen. Y hice un examen muy largo, pero la verdad es que pues no lo sentí tan difícil, entonces como que eso poco a poco fue bajando mi estrés y ya hasta que dije como, pues a ver cómo salen los resultados, pero ya después del examen dije, pues no, siento que no me haya ido tan mal, pero a veces pasa que dices como, no me fue tan mal y sí te va mal. Entonces, como que todavía queda ese nerviosismo. Entonces, llegó el concurso, concursaste, hiciste el examen, no se te hizo tan difícil, ¿qué pasó? ¿Ganaste, perdiste? Pues sí, gané. ¿El primer lugar? Sí, o sea, ahí no es tanto como solo una persona pueda ganar el primer lugar, sino más bien es, pues sí, como un podio de medallas, de bronce, plata y oro. Pero pues sí, la cantidad de personas que ganan oro, pues sí es un porcentaje pues mínimo, ¿no? Claro. Entonces,
primero van con los de bronce y hasta el último los de oro. Entonces sí era como que cuando iban nombrando a las personas, pues sí entraba como más ese nerviosismo, porque decías, ya pasó los de bronce y no te nombraron, entonces ahora tienes que o sea, como que ahora tienes que estar o en plata o en oro. Pero pues si no, Sí, o sea, ¿no? como que no sentías como que tanta confianza, Claro. entonces decías como, o sea, ahora tuviste que hacer un examen cada vez más perfecto para entrar en esas categorías. Claro. Y también terminaban de decir las de plata y nada. Entonces yo le estaba diciendo a mis compañeras, o sea, realmente hasta ese momento, creo que solamente 2 compañeros habían tenido, o sea, los habían nombrado. Entonces con mis compañeras, pues yo sí le estaba diciendo como no, pues ya, como que ahí, o sea, como que yo decía, no, o sea, como que nunca, o sea, nunca me puse la meta así como tal de voy a ganar una medalla de oro, pero dije, o sea, sí me va a ir bien y voy a ganar algo, ¿no? Pero como que ya en ese momento dije, siento que sí me fue bien, pero no sé si me fue tan bien como para ganar una medalla de oro. Entonces ya le estaba diciendo, yo estaba hasta el final del auditorio, y yo les decía a ellas como que no, pues ya, o sea, ya está aquí, ¿no? Pero no, o sea, cuando empiezan a nombrar las medallas de oro, pues ya dice mi nombre, y yo como que en ese momento quedé así como un poco de estado de shock, y ellas más bien como que me empezaron a decir como ve, ya muévete, ¿no? Y yo así como, no, No o sea, te lo como creías. que, como que no me la creía, y decía como, ¿realmente dijeron mi nombre? Y ya fue como que, pues sí, uno de los momentos como, creo que más importantes de mi vida, de ahora sí, de que la disciplina y de que estudiar y todo, o sea, sí podía llegar como, pues a uno de mis objetivos, ¿no? Tus Que era ganar ese concurso, y sobre todo lo que significaba para mí, que era ganar un concurso de química, ¿no? Claro. O sea, no como que había concursos como de conocimientos generales o de otro tipo de concursos, pero para mí tenía como una connotación muy especial que fuera de química. de química. Entonces, y sobre todo con esa motivación de que quería regresar a mi secundaria y decirle a mi profesor como, yo también gané una medalla, y pues no, o sea, no cualquier medalla, sino la medalla de oro, pues sí fue como que para mí un hecho así como muy importante. Y luego, como que después de ese concurso, pues seguía la otra parte de que solamente a las personas que ganan medallas, tienen la oportunidad de hacer otro examen, que es un examen de preselección para ir a nacional. Entonces, como que en ese momento para mí, pues que se abría esa oportunidad de concursar, pero a nivel nacional, y representar a Yucatán, pues ya fue como que, o sea, como que decía, no creo que, o sea, ya ese sería como otro nivel mayor, pero aunque sí estaba como muy nerviosa en ese examen, pues sí me fue bien, y pues ya nos seleccionan pues yo creo que como de todos los que ganaron medallas fueron como 20, y solamente se podían ir al final 5 o 6 personas, pero la primera preselección solamente seleccionaron a 10. O sea, de esos 20, o de esos 20, 25 a 10, y de esos 10, de ahí tenían que salir los 6, ¿no? Entonces, eso implicaba todavía, o sea, fue un proceso realmente bastante largo de exámenes para ahora sí ya llegar, o sea, ya tenía las personas que iban a representar a Yucatán, ¿no? Entonces, de hecho, pues, o sea, ahí es como que se comprueba más que la prepa 1 y 2 son las mejores prepas de la UADY, porque de los que fuimos ya ahora sí seleccionados a la nacional, éramos 3 de prepa 1 y 3 de prepa 2. Y pues ya nos fuimos a la nacional, que en ese entonces se hizo en San Luis Potosí. Y también para mí era como toda esa experiencia de irme sin mis papás, Claro. O sea, viajar con amigos, sí con un adulto, pero
pero sin papás y todo eso, como que también fue como que toda una nueva experiencia. Y de que te dieran dinero y confiaran en que tú lo gastarías de buena, o sea, bien para comer, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que casi todo lo que comía, o sea, lo que comprábamos para comer, pues era, pues, o sea, no, comida rápida o comida que no era tan buena, tan saludable. Día 1 de buscando departamentos en Mérida para una clienta, día 1. No sé si encontremos el indicado, pero espero que sí. Esta es la primera semana que buscamos departamentos para esta clienta que se encuentra en otro país. Hemos hecho una infinidad de llamadas y videollamadas y hemos platicado sobre lo que se encuentra buscando hasta que logramos filtrar todos los departamentos que le han gustado y yo se los voy a grabar para mandarle todos los videos. Y el día de hoy está especialmente emocionada por ver uno de los departamentos que les voy a enseñar. Y sí, la verdad se excede un poco de su presupuesto, pero no importa, porque tiene exactamente todo lo que está buscando. Y me ha comentado que este diseño de departamento le gusta muchísimo. Y encontrar un departamento de calidad de una recámara por menos de 2 millones en Temozón Norte está muy complicado. Así que por el precio, este primero le convendría la verdad bastante bien. El segundo departamento que fuimos a visitar hoy se encuentra completamente listo. También ubicado en la zona de Temozón Norte, a unos cuantos minutos del departamento anterior. Y la verdad es que le doy gracias a Dios porque ese día en Mérida no hacía tanto calor, porque luego hay días en Mérida en donde el calor está insoportable. Lo que más me gustó de este departamento y lo que creo que le va a agradar también a ella es que tiene unas vistas espectaculares hacia lo que son la ciudad de Mérida. Este en específico era el departamento en la planta baja. Sin embargo, luego vimos el departamento que es un penthouse que se encuentra en la tercera planta y tiene unas vistas maravillosas, ya que el departamento se divide en dos, en planta baja y en planta alta. Así que por lo menos por un rato no vas a tener problemas para la vista. Este departamento está padrísimo porque se encuentra en el tercer piso, como ya se mencionó, pero también cuenta con 2 recámaras, tiene espacio de sala, comedor, cocina y 2 terrazas, así que creo que este departamento de verdad le va a gustar a mi clienta. Este departamento no contaba con amenidades, sin embargo contaba con otras cosas como amaqueros. Porque no muchos departamentos cuentan con estos amaqueros, la verdad es algo impresionante. Y por último fuimos al departamento número 3 que se encontraba literalmente cruzando la calle de esos departamentos que estábamos viendo. No, son unos departamentos increíbles que además de todo cuenta con elevador, cosa que los anteriores departamentos no tenían. Eran departamentos de 2 recámaras con 2 baños. Definitivamente estoy seguro que este será su favorito porque sí, el departamento pasa su presupuesto, sin embargo las amenidades y el elevador pagan completamente su precio. Además de todo era un edificio mucho más alto, por lo tanto las vistas eran todavía más espectaculares que en el edificio anterior. Podías ver literalmente hacia el centro de la ciudad de Mérida, desde galerías hasta Cabo Norte y todos los edificios nuevos que se están construyendo. Así que sí, definitivamente las vistas no van a ser tapadas. ¿Y tú, cuál de estos 3 crees que le guste más a mi clienta? Coméntame en los comentarios. Y también, ¿cuál es el que más te gustó a ti? ¿Y en dónde me recomendarías mostrarle algunos departamentos? Porque sí, afuera de la ciudad hay muchas opciones, pero dentro de la ciudad quizás no hay tantas. Pero sí fue como que toda una experiencia bastante bonita y pues ahí sí era como conocer a estudiantes de todo el país que además les gustara la química y que quisieran concursar, ¿no? Y ya en ese concurso nacional igual estaba dividido o sea, está dividido por medallas de bronce, plata y oro. Y ya en ese aspecto, o sea, una vez ya llegando a ese concurso y conociendo a las personas, porque sí nos hacen como un poco de conocer a los demás, pues sí como que empezaba un poco de cómo son cómo son los entrenamientos en los distintos estados. Y ahí, desafortunadamente, creo que en muy pocos estados realmente hacen un entrenamiento de química, así de que literal es como campamento. O sea, de que se van varios días y ahí desayunan, comen y cenan química. En cambio nosotros, nuestro entrenamiento no era tan intensivo. O sea, sí era de muchas horas, pero solamente los fines de semana. Entonces, sábados y domingos, a veces entre semana unas horas, pero a estas personas, o sea, bueno, estos que venían de estados como Ciudad de México o Chihuahua o Monterrey, ahí sí les hacían un campamento intensivo de varias semanas en las que estaban así bastante fuertes. Entonces, en ese aspecto, todos los que fuimos de la delegación, no, solamente la mitad de los que fuimos de la delegación de Yucatán, conseguimos medalla de tercer lugar. Pero aún así para nosotros fue como, o sea, bueno, ya viendo como el nivel de los participantes. La preparación y todo. Y la preparación y ahí sí los exámenes son tanto teóricos como prácticos. Uh-huh. Y en la parte práctica, o sea, aunque sí tenemos laboratorio de química, no teníamos, o sea, como que realmente no teníamos bastante
Pues o sea, práctica, ¿no? bastantes herramientas o bastante práctica en laboratorio. Y eso hacía que igual de alguna manera, pues las personas que sí tenían como un entrenamiento intensivo se enfocaban mucho en la parte práctica y el examen pues era como mitad y mitad, mitad teórico. Y aunque en el teórico siento que sí nos fue bastante bien, en el práctico no tanto. Entonces ahí sí fue un poco como que decir, bueno, creo que sí se necesita como, o sea, sí hay personas que se pueden dedicar aún más a entrenarse en estos concursos, pero aún así la experiencia pues fue muy, Claro. muy bonita. ¿Y regresaste a la secundaria a enseñarle la medalla a tu profesor? Sí, bueno, realmente no fue como inmediato, porque ya tenía la medalla de oro estatal, la medalla de bronce nacional, y después regresamos, y como la nacional realmente se hace mucho tiempo después de la estatal, cuando regresamos ya iba a ser la siguiente edición de la estatal. O sea, no pasó como mucho tiempo y ya iba a ser la edición estatal. Otra vez. Entonces era como un poco, o sea, aunque realmente los que fuimos, pues ya habíamos tenido durante muchas semanas como un entrenamiento pues más intensivo, pues ya para el estatal no nos preparamos como que tanto, pero pues sí, o sea, volvimos a hacer el examen del estatal y ya tenía otra vez otra medalla de oro. Entonces al final yo ya había llegado a mi tercer año de prepa. O sea, cuando pasó la nacional y la segunda estatal, entonces ahora sí ya como que dije, bueno, ya pasó, o sea, como ya no viene otro concurso, y entonces ya pues llevé las 2 medallas de oro y la medalla de bronce a mi profesor en la secundaria. ¿Y cómo se sintió eso? Pues sí se sintió como bastante bonito y bastante emotivo, porque también algo que caracterizaba a mi profesor es que él ama a las plantas y los árboles y todo. Entonces él te castigaba, o sea, si faltabas algo durante la clase o no llevabas tu tarea, algo así, él te castigaba, o su castigo era que fueras a regar las plantas. Ah, ok. Entonces, de las de la escuela. Y muchas veces a mí, aunque nunca me castigó, yo me autocastigaba, por así decirlo, y era ir a ayudarlo, porque además era una persona bastante grande y que ya tenía como un poco de dificultad de caminar. Ah, ok. Entonces, como que yo le hacía un poco como pues realmente a veces no castigaba a nadie, o a los que castigaban no querían ir, pues yo la acompañaba. Entonces justo cuando yo, pues casi 3 años después, yo regreso a la secundaria, como los castigos eran durante el receso, pues yo llego en un receso y empiezo a preguntar como, ¿han visto al profesor? Y ya me dijeron como, pues está regando las plantas, ¿no? Y ya fui o sea, donde estaba, bueno, lo encontré donde estaba, y como que ya le dije así como que, hola, ¿se acuerda de mí? Y yo 3 años después, y ya me dijo como, claro que sí, me acuerdo de ti. Y ya le dije como, pues es que nada más vengo como que le dije, ¿se acuerda cuando vino fulanito durante la clase y le mostró sus medallas y no sé qué? Y me dice, sí. Y le dije, pues yo estando o sea, cuando yo estaba en la prepa, él se volvió como el entrenador. Ah, ok. Entonces, era como, o sea, como parte del equipo de los entrenadores, de los más pequeños, o sea, nosotros. Entonces ya le dije como que, pues que me lo había topado en la prepa y que había empezado a ir a entrenamientos y todo, y al final, pues quería mostrarle mis medallas, ¿no? Y pues era parte como de agradecimiento. Pero igual, antes de eso, cuando fuimos seleccionados para ir para representar a Yucatán, en un noticiero de aquí de Mérida, que es Sitze Noticias, iba a hacer un reportaje de nosotros. Entonces igual cuando
como que nos grabaron un poco y nos hicieron como una pequeña así de, como que, cómo nos sentíamos por irnos. Pues yo dije, bueno, es que yo también eso lo hago por mi profesor de química y todo. Y el caso es que eso lo suben a redes sociales y la hija del profesor, pues la etiquetan y también se lo muestra. Entonces cuando yo, o sea, pero eso como que yo no lo sabía. Entonces cuando yo voy y le hablo y le muestro mis medallas, él me dijo como que sí había visto mi video donde me entrevistaban y decía eso. Y pues que obviamente se sentía muy feliz por mí y orgulloso. Y ya entonces para mí fue como parte de la culminación de esa idea y de esa motivación que inició un día durante clases y que pues casi 3 años después pues había podido lograrlo, ¿no? Qué increíble. Entonces, el impacto que puede tener un maestro en ti, ¿no? Sí, bastante. O sea, para mí sí ese profesor es como que pues o sea, para mí fue un antes y después de conocerlo, porque si bien, o sea, desde antes me gustaba mucho estudiar o la escuela y así, realmente, o sea, él le enseñaba también con tanta pasión que me la logró transmitir, y entonces como que ya no era solo como adquirir conocimiento, sino adquirirlo para alguna finalidad y con más gusto. Claro. Entonces sí fue como muy, muy bonito esa parte. ¿Y ahora luego sigue la época de la universidad? ¿Te vas a estudiar la universidad a la UNAM? ¿O sí, qué fue? pero antes de eso, justo como yo entrando a la prepa, sí, pues ya me apasionaba la química, y durante casi toda la prepa fue química. Pero justo yo, caminando para la prepa, en un poste como de luz, decía un cartelito de ¿te interesa la física, la química o las matemáticas? Este taller es para ti. O algo así. Entonces, como que yo lo vi y dije, la química, me gusta mucho la química, ¿no? Y ya pues leyendo era sobre hacer una estancia de investigación a un centro de investigación de aquí de Yucatán, que es el CICI. Y pues para mí era como que algo que nunca había experimentado antes. Entonces, pues como que literal, o sea, agarré mi camión y llegué hasta el CICI y pregunté y me dijeron, necesitas traer estos documentos para que te podamos tomar en cuenta. Y pues literal, regresé a mi casa, le pregunté a mi mamá mis documentos, pero ella ni sabía para qué. O sea, yo nada más le dije como, necesito mi acta de nacimiento y esto y lo otro, y me tienes que firmar esto. Y entonces como que mi mamá tenía mucha confianza en mí, que dijo, pues no creo que vaya a ser algo malo. Y tu mamá ok. Y mi mamá así como, ok, ¿no? Entonces yo regresé, llevé mis papeles y después a las semanas me notificaron que sí había quedado en el programa. Y era un programa era una estancia de 2 meses en las que todas las tardes tenías que ir, o sea, después de clase tenía que ir yo al CICI y estar unas horas todos los días de lunes a viernes durante 2 meses y llevar a cabo una investigación. Y la verdad es que para mí dije, pues si tiene que ver con química me interesa, pero al final no tuvo que ver, o sea, bueno, la química tiene que ver con todo, pero no era como específicamente una estancia de investigación de química, sino era más bien de ingeniería. Pero, aunque realmente no era, además de ingeniería, como eléctrica o algo así, entonces, o sea, sí fue una experiencia muy padre, pero al final no fue algo que me llamara la atención como para continuar en eso. Sí. Pero como que estar en ese ambiente, yo empezaba como que a relacionar, bueno, este es un centro de investigación, aquí hacen ciencia y estos son científicos, ¿no? Y, o sea, ya no es el científico que te pintan en las caricaturas o en los programas de televisión como el científico loco y que tiene su cabello, no sé, como pues ya canoso,
y que se ve que no se peina. Pero entonces era como que, bueno, ya estar como más en contacto con personas que pues son científicas, Con ese ¿no? ambiente. Entonces, como pues yo llegaba, aunque yo llegaba en la tarde y estaba con ellos varias horas, a veces sí les decía como, ¿y cuando llegan qué hacen, no? O sea, ¿cómo es su día? Y ellos como, o sea, porque yo los veía como que tan relajados conmigo, estando en el laboratorio, que ellos me decían, pues llegamos a tal hora, nos tomamos nuestro café y nos ponemos a hacer como lo mismo que estamos haciendo contigo, pero algún otro proyecto, ¿no? Y entonces como que mi mente era de, ¿y realmente ese es un trabajo? O sea, como que ¿les pagan por esto? Porque te sonaba muy padre. Ajá, o sea, me sonaba como estudio, o sea, como si fueran a la escuela a seguir estudiando, pero pues ya era como pues un trabajo y les pagaban y pues ya eran investigadores, ¿no? Científicos. Entonces, como a mí esa idea me empezó como a interesar, ¿no? De que, o sea, si les pagan por hacer esto que es divertido o que está padre, pues la verdad es que parece ser el mejor trabajo del mundo. Entonces dije como, o sea, como que dije, la vida de un científico se ve como bastante relajada, porque además ellos eran de las personas más amables que he conocido en toda mi vida. Increíble. O sea, tan buena onda, o sea, tan relajados y que me explicaban así todo o sea, aunque no eran cosas que yo estuviera relacionado que me gustaran tanto, pero como que buscaban la manera de explicármelo y de que yo usara así todas las cosas que, pues que sí, o son muy costosas, o sí necesitas como un cuidado muy especial, o ser como un profesionista así, pero como que te daban esa oportunidad de experimentar, y aunque lo hicieras mal, era como parte de hacer ciencia. Entonces a mí eso como que me gustó muchísimo, y dije, o sea, apenas estaba en mi primer año de preparatoria, pero dije, bueno, o sea, como que me está interesando esta área, ¿no? Porque aún en ese momento, pues, como que sí todo apuntaba a que iba a estudiar medicina. Porque como que no veía como otra opción hasta que los conocí a ellos, pero ellos eran ingenieros. Entonces como que, o sea, dije como, bueno, sí son científicos, pero estudiaron una ingeniería. O sea, como que aún no me llamaba al 100%, como que decía, si tengo que estudiar una ingeniería, como que no me está gustando tanto, ¿no? Uh-huh. El caso es de que uno de ellos, aunque yo ya no estaba en el programa, me manda un correo y me dice, oye, me llegó esta información y yo siento que para ti te va a servir mucho, ¿no? Y era un cartelito que decía que si te interesa la ciencia o la tecnología o la física, la química, la biología, así como el cartelito anterior, este curso es para ti, ¿no? Y así, pero la diferencia es que como que no era de un centro de investigación local, o sea, sí iba a ser presencial en Mérida, pero los instructores iban a ser o sea, podían ser de Mérida, pero obligatoriamente había otro instructor que era como del extranjero, ya sea de Harvard o de alguna universidad de Estados Unidos, y que iban a venir a Mérida a dar este taller, ¿no? Entonces, para mí, o sea, como que leer eso, pues desde ese entonces, pues escuchar la palabra Harvard, pues era como la parte de la educación así súper top, y yo decía como que también a veces como que dudaba de mí y decía como no, pues no creo que me acepten para un taller de este tipo. Entonces como que pues lo descarté, o sea, como que dije, en ese momento dije, creo que ya cuando esté, no sé, en tercer año de prepa, porque es que igual la convocatoria decía que, o sea, era para estudiantes de prepa y licenciatura, pero de tercer año, o sea, decía de tercer año de preparatoria. Ajá.
O sea, tercer año de preparatoria y primeros años de universidad. Y yo como apenas apenas estaba entrando a segundo año, bueno, saliendo de primer año, pues dije, creo que todavía estoy como muy chiquita, ¿no? Ajá, muy joven. Y pues también que no me siento como que todavía con la confianza. Y ya lo dejé pasar hasta que hicieron, o sea, como que no pasó mucho tiempo y me volvió a mandar correo y me dijo, no sé si aplicaste para la convocatoria que te mandé, pero me volvieron a mandar esta otra convocatoria porque van a hacer como una segunda edición. Porque además ese taller era como la primera edición que se hacía en Mérida. Y el caso es de que, pues cuando me lo mandó, dije, esto debe ser una señal. como que debo, debo arriesgar un poco y quitarme así un poco el miedo y intentarlo. Y el caso es de que lo pensé mucho y justo el último día del que tenía como la fecha límite de la convocatoria, pues dije, o sea, es ahora o nunca. O sea, si ya no lo hago, pues puede que ya nunca lo vuelvan a hacer y puede que nunca me vuelva a animar. Entonces, pues era una solicitud que hacías en forma de carta, en la que respondías preguntas de cuál era tu motivación para entrar a este taller. Entonces, como que, pues dije, pues voy a decir la verdad, ¿no? Voy a decir que soy una persona que desde que era muy pequeña me llamaba la atención el conocimiento en general, luego que siempre me ha gustado como mucho aprender, pero que en tercer año de secundaria conocí a un profesor de química que pues cambió mucho la idea que yo tenía sobre la ciencia y sobre todo sobre química, y que desde ahí pues había como generado en mí esa gran pasión por saber más sobre la ciencia, ¿no? Expliqué un poco que había estado en una estancia de investigación y que a partir de ahí como que ahora quería experimentar otras áreas de la investigación, pero que podrían estar más enfocados a química o a otra área, y que esta para mí iba a ser como una oportunidad pues única, porque además no iba a tener, o sea, los que iban a dar el taller, pues como venían de universidades pues top sobre educación, pues eso implicaba tener como un conocimiento, obtener como un conocimiento pues ya súper, pues súper alto, ¿no? Y que eso me podría ayudar muchísimo. Y el caso es que pues eso mandé la carta y todo, y pues ya dije como pues a ver qué pasa, ¿no? Y ya a las semanas me llega un correo de que fui aceptada. Entonces ya para mí fue como wow, ¿no? O sea, sí lo logré. Sí. Incluso me acuerdo que a ese investigador que me mandó la convocatoria, o sea, justo cuando me llegó el correo, se lo reenvié y le dije como, sí me aceptaron y muchas gracias y y lo otro. Y él como, ves, felicidades, sabía que tú podías y así, ¿no? Y el caso es de que, pues, o sea, incluso yo mandé, o sea, yo como que hacía todas las cosas y hasta el final le decía a mis papás. Entonces, cuando les cuento a mis papás que iba a estar en este taller y que uno de los instructores venía de Harvard, pues ya era como que, y que iba a ser durante una semana y de manera intensiva, como que mis papás se quedaron así sorprendidos y dijeron como, pues, ¿en qué momento hiciste esto, no? Pero bueno, te damos permiso, y ya me firmaron, ¿no? Porque pues era menor de edad. Lo que sí es de que yo estaba todavía en segundo año de prepa, entonces tenía miedo que ellos se dieran cuenta de eso y que me dijeran, no, es que nada más podemos aceptar de tercer año de prepa en adelante. Ok. El caso es que yo hasta mandé, o sea, cuando me aceptaron, mandé un correo diciendo de que, pero no hay problema que pues esté todavía en segundo año de prepa, pero pues, o sea, estoy muy emocionada y sí quiero participar y todo eso, ¿no? Entonces me dijeron como, no te preocupes. Pero la realidad es de que, o sea, ya estando ahí, cuando ya fueron los talleres,
pues yo era la única chiquita. Okay. Ya todos casi tenían 18 años, mayores de 18 años. Y sí, o sea, como que realmente todos los que estuvieron como en esa generación eran más de licenciatura que de prepa. Y de prepa, como que de segundo año, pues casi no había nadie, ¿no? Nadie, claro. Entonces, sí fue como, o sea, sí fue como una experiencia muy diferente a las que había vivido, porque pues básicamente era estar conviviendo con personas más grandes, pero en tu mismo salón. Entonces sí era como voy a estar, así como muy random, ¿no? Porque voy a estar tomando clases con personas que pues son más grandes que yo. Claro. Y, o sea, que además ellos ya están en universidad y yo apenas estoy en segundo año de prepa. Como que sí sentía un poco la diferencia en las cosas como que de la vida que hablábamos. Claro. Pero pues a nivel de conocimiento, pues yo dije, o sea, como que dije, bueno, sí, yo soy la que menos experiencia, o sea, bueno, menos tiempo tiene. Así que pues más bien como voy a aprender de ellos. O sea, como que yo dije... Ah, claro, el cambio de pensamiento, ¿no? O sea, yo dije, pues yo voy a aprender de lo que ellos ya saben, y no porque ellos ya sepan y yo no, pues me voy a sentir mal porque pues ellos ya son de universidad. Y el caso es de que, pues ahora sí, el día de conocer a los instructores, pues uno de los instructores era de Harvard, y la otra instructora era de... si no mal recuerdo, de Sisi. Y el de Harvard no era de Estados Unidos, sino era un estudiante extranjero que venía más bien de Bogotá, se fue a Estados Unidos y estaba haciendo su doctorado en Estados Unidos, en Harvard. Y el caso es de que el club en el que yo entré, como que sin pensarlo como que tanto, era sobre genética. Y él estaba haciendo un doctorado sobre genética médica en Harvard. Y pues como que todo se basaba como en eso. Y la otra instructora estaba más enfocada en genética, pero de bacterias. Entonces trataron de hacer como este taller mezclando como que sus dos áreas y haciendo como un mix de sus dos áreas. Y durante toda la semana, y pues la verdad es que fue como, o sea, todo lo que aprendí en esa semana jamás la había escuchado antes en mis clases o en otro lado. Entonces fue como conocer una dimensión desconocida. Sí. Entonces, para mí, química, o sea, como que las clases de química habían sido como también conocer otra parte del conocimiento que estaba como más involucrado como en la vida cotidiana. Cuando entré a ese taller, y sobre todo ese taller de genética, pues no solamente eso está relacionado con la vida cotidiana, sino está relacionado con quiénes somos nosotros, ¿no? O sea, porque la genética pues es nuestra base, ¿no? O sea, sí, pues literalmente quién eres, ¿no? O sea, todo lo que... O sea, no solamente todo lo que vemos de una persona está relacionado con su genética, sino incluso lo que le puede pasar dentro de unos años, o qué enfermedades puede tener, o cuál es su historia, o su herencia familiar. O sea, todo está en la genética. Entonces, cuando yo estoy en esas clases desde el primer día, o sea, lo bueno es que sí se empezó a ver desde lo básico, porque la verdad es que, o sea, todo lo que vimos durante esa semana, como fue intensivo, yo creo que en esa semana vi como 2 años de licenciatura, ¿no? Pero súper mega resumido. Sí. Pero la verdad es que fueron también como muy buenos profesores, porque yo estando en segundo año de prepa, sin saber ni siquiera qué era el ADN, pude entender, si bien no todo, la gran mayoría, y eso, o sea, para mí fue como wow, yo quiero hacer esto toda mi vida. O sea, como que ahí fue el punto así... el parteaguas. Clave, en la que dije, sí me quiero dedicar a la ciencia, sí quiero ser investigadora de esta área.
o sea, ya está como que la química pasó a segundo plano y dije, no, yo lo que yo me quiero dedicar es a esto. A genética. A genética. Qué padre. Y dije, como que ya eso es como que para mí fue descubrir, o sea, esa semana fue descubrir lo que, como casi todo lo que durante muchos años estuve buscando, era para llegar a este punto, ¿no? Qué loco. Y todo fue por que te lo mandaron, o sea. O sea, fue como que luego en retrospectiva decía, si no entraba a este concurso, si no veía este cartel, si no estaba en esta estancia, si no me mandaban eso, o sea, como que había otros factores en los que dije, puede que nunca hubiera llegado a estar aquí sentada, o de que no hubiesen aceptado lo que sea, y de que puede que nunca haya descubierto esto, ¿no? Y como en otra dimensión o paralela, en la que nunca pasó nada de esto, puede que al final sí me hubiese convertido en administradora de empresas, ¿no? Entonces, son como las cosas que va llevando a la vida, sí. hacia un objetivo que más bien nunca me planteé, ¿no? O sea, como que en mi mente no era quiero descubrir qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida, sino más bien eso me está gustando y voy a ir como que probando y moviéndome. Y obviamente la parte importante de como la disciplina o del estudio, pero como que llegar a ese punto nunca estuvo como realmente en mis planes, ¿no? Claro. Pero pues cuando llegó obviamente fue muy padre, o sea, la experiencia que viví, estar conviviendo con, te digo, personas que estaban en la universidad y que ellos ya estaban en carreras, o sea, carreras que yo nunca había escuchado, también, o sea, también dentro de la UADY, pero ya fue como que, o sea, como que se me abrió así un mundo que nunca había yo visualizado. Sí. Pero como que después de eso como que entró en mí así o sea, como que el gusanito de, pues yo quiero ser genetista, o sea, como él, pero ya. Entonces, o sea, sí, un poco como que yo, o sea, a los 16 años, yo decía, o sea, ya no quiero esperar más tiempo y yo quiero empezar, o sea, desde ahorita a estar haciendo eso, ¿no? En la genética. O sea, como que ya no quiero ir a la escuela, ya no me importa nada más, ¿no? Y entonces yo me volví como, o sea, después de esa experiencia tan increíble, al año siguiente volví a repetir, pero como que esa primera experiencia siempre es algo que se queda como muy grabado. Pero como por lo mismo de que no podía tan rápido entrar o a estar haciendo lo que en ese momento hice en ese taller, pues dije, lo único que me queda es encontrar más convocatorias, más talleres, más estancias para estar cada vez más cerca de eso, ¿no? De eso. Entonces el año siguiente volví a repetir, pero antes de eso me empecé a meter a otros talleres, incluso llegué a viajar hasta Ensenada, donde también se da un taller de ciencia muy, muy padre, y así me empecé a ir por donde podría encontrar un lugar y solicitud que mandaba, solicitud que me aceptaban, y así fue como que realmente esos 3 años sí fue muy intensivo la parte de los concursos de química, a la par de todos los talleres y estancias que hacía. Claro. Y pues la escuela normal, la escuela, que también la prepa está pesada. Entonces sí fueron 3 años impresionantemente intensivos. Luego me metí a un programa que aquí en Yucatán se le dice formación temprana de científicos, que en preparatoria se llama el programa Sabia. Pues metí mis papeles y es casi 6 meses haciendo una estancia de investigación y sí un poco más como estructurado en un trabajo como tipo tesis.
Y ya el caso es que fue así uno tras otro y ya cuando llegué ahora sí tercer año y que ahora sí ya podía ver las opciones para la universidad, pues yo dije, ¿dónde hay genética en México, no? O sea, porque yo sabía que él estaba estudiando su doctorado de genética en Harvard. Pero a nivel licenciatura, ¿qué opciones hay aquí en México? Y pues ya me entré a Google y puse genética México. Y me salió la UNAM como primera opción y me decía, en la UNAM hay una carrera que se llama genómica. Entonces, licenciatura en ciencias genómicas. Entonces yo dije, bueno, tiene algo de genómicas, genética, realmente sí son palabras o campos similares. Entonces dije, pues tengo que entrar a la UNAM. Obviamente eso implicaba pues irme de Yucatán hasta el centro del país. Y cuando le dije eso a mis papás, dijeron, no. Sí, por supuesto. Dijeron no. Pero pues yo era como, no, o sea, pero para mí, o sea, como que yo sentía que ellos no entendían que yo había descubierto, o sea, algo impresionante y que yo tenía que hacer eso, ¿no? Pero mis papás decían como que no te vas a ir. Y además como que también al principio sentí un poco de ay, ¿cómo crees que vas a entrar a la UNAM, no? O sea, la UNAM es así como que también de una escuela top y dije, o sea, va a estar difícil entrar a la UNAM y luego como es una carrera de acceso indirecto, pues tienes que hacer más exámenes para entrar a esa carrera. Sí, pues aquí en la UADY presentan 3,000, ahí presentan ¿qué? 100,000, no sé, muchísimo más, ¿no? Entonces sí era como, o sea, como que todo lo que se venía, ¿no? Y pues realmente, pues sí también sentía la presión porque, o sea, como que el último semestre de prepa es muy, o sea, creo que de los más intensivos y más estresantes, porque tenía, o sea, además de tenía lo del concurso, lo de la nacional y lo de la estatal de química, tenía mis exámenes pues normales de las materias y además estaba pues llevando también talleres y estancias de investigación. Entonces todos se juntaban y entonces me decían como y además quieres intentar hacer el examen de la UNAM, que por los tiempos lo tienes que hacer incluso antes, o sea, lo tienes que hacer en febrero o marzo, ¿no? Y entonces sí era como, o sea, yo dije como, bueno, no sé cómo, pero lo voy a lograr. Y la otra ventaja era de que no, o sea, pero mis papás estaban como un poco negados de que pues no te vamos a apoyar en esto tanto. Y yo les dije como, pues no sé, yo empecé a investigar así como loca y les dije como, no se preocupen. No tienen más que pagar un examen, porque no tengo que irme hasta la Ciudad de México para hacer el examen de la UNAM, lo puedo hacer aquí mismo, en Mérida. Y ellos como que, pues bueno, inténtalo. Y yo dije como que, pues sí. Y ya lo hice y igual o sea, el examen de la UNAM es un examen que nada más tiene 120 reactivos y dependiendo de la calificación que salgas, hay ciertas carreras que te dan como cierto puntaje, ¿no? Y aunque yo quería ir para ciencias genómicas, como es una carrera de acceso indirecto, tenía que escoger primero una carrera base relacionada o que del área de la salud, por así decirlo. Y yo entonces como que de alguna manera para decirles que o sea, que me dieran oportunidad de que al hacer ese examen, les dije que iba a hacer el examen para entrar a medicina en la UNAM. Y pues ellos siempre su sueño era que yo fuera médico. Entonces como que, pues ellos dijeron, no, pues bueno, está bien, inténtalo y todo, pero pues creo que no hay muchas posibilidades. El caso es de que aunque sí estaba como, no, o sea, yo sentí que no me preparé tanto para el examen. Realmente yo no tomé cursos o algo así, nada más compré el libro para el examen de la UNAM y lo fui haciendo y respondiendo. Pues realmente tampoco como que me sentía tan
tan confiada, pero aunque yo les había dicho que me había inscrito para el Exani 2, para presentar, para hacer el examen de la UADY, por así decirlo, no, o sea, nunca me registré. Y era como mi motivación de... Lo tengo que pasar. O sea, lo tengo que pasar sí o sí, ¿no? Sí. Y pues ya ese día que fue casi 3-4 horas del examen, sí estuvo como muy, muy intenso y más la espera, pero ya cuando salieron los resultados, pues yo estaba así de no quiero ver, pero pues al final sí saqué 117 aciertos de 120. O sea, nada más me confundí, o sea, nada más tuve 3 errores. Bueno, creo que uno era en física, uno en historia de México y uno en geografía. ¿Y todavía te acuerdas de las preguntas? No, no, yo creo que eso sí, después de los exámenes a mí como que los borro automáticamente, como ya no quiero saber nada de eso. Sí, pues sí. Pero sí fue como que para mí ya el punto así como máximo, porque también pues entrar para la UNAM era algo que nunca soñé, o sea, nunca te imaginaste. O sea, nunca me imaginé, por lo mismo de que no estaba segura realmente qué es lo que quería hacer, ¿no? Pero pues ya entrar, yo me acuerdo que mi mamá estaba así tan emocionada que incluso hasta la fecha sigue teniendo el periódico donde sale la cantidad de aspirantes que entran, o sea, la cantidad de personas que hacen el examen y la cantidad de personas que entran, ¿no? Que representaba un 15% nada más. Y ya, entonces, como que ya mi mamá fue la mamá más feliz del mundo ese día. Y ya después y ya después yo dije, pero no quiero eso. Pero luego como que en ese transcurso, o sea, como ese examen y los resultados y todo, o sea, lo hice yo en febrero, marzo. Bueno, en febrero y en marzo salieron los resultados. Como que todavía quedaban meses para los siguientes exámenes si yo es que quería entrar a una carrera de acceso indirecto. Entonces, como que durante todos esos meses, yo, de hecho, después de eso yo me fui a Ensenada y conocí a más personas que estaban también en su tercer año y que también iban a entrar a la UNAM. Entonces yo les pregunté, ¿ustedes conocen gente que haya estudiado la licenciatura en Ciencias Genómicas? Y ellos me dijeron como, sí o no, algo así, ¿no? Y ya les decía, es que yo pienso que esta carrera es porque yo una vez tuve un taller y hicimos esto y esto, ¿esa carrera hacen eso? Y ellos me dijeron, no. Me dijeron, no, o sea, la carrera de Ciencias Genómicas, o sea, está relacionada con esa área, pero ellos son más como bioinformáticos. O sea, ellos la programación, las computadoras, ellos están como que su formación es más de eso, más de estar en la computadora y de estar en la computadora programando. Y yo me quedé así. Qué bueno que no entraste. Y yo, ¿qué? Dije, no. Dije, me sentí como estafada. Y dije, no es lo que yo imaginé. Y así que la verdad, me puse muy, muy triste porque para mí era como la única opción que había encontrado. Y pues ya había hecho el examen de la UNAM. Y el caso es que, pues como que dije, no, pues debe haber otra carrera. Y me volví a googlear así de genética en México. Y, o sea, como que entré a la página de la UNAM y dije, hay tantas carreras, debe haber alguna que esté relacionada. Aparte de que no sea biología o cosas así. Y ya me salió la licenciatura en investigación biomédica básica. Y cuando entro a la página, lo primero que aparece es eso de que eres investigador desde el día 1 y está la parte de genética. La parte de genética es una de las áreas de la biomedicina y pues está en un laboratorio de genética haciendo, o sea, como cada descripción y cada video y todo lo que veía de las personas que estaban en esa licenciatura, dije, este es el taller que llevé a cabo. O sea, pero ya en licenciatura y desde el día 1. Entonces, para mí fue así de que,
como una otra revelación y dije, qué bueno que no entré a ciencias genómicas, pero también era una carrera de acceso indirecto y que implicaba pues otros exámenes y así. Entonces fue como que un poco suerte de encontrarlo, porque también no conocía realmente a nadie que me dijera, mira, es esta carrera, ¿no? Pero después de todos los exámenes y propedéuticos y así, ya me aceptan en esa carrera, y pues también fue pues otro como paso más definitivo, porque ahora ya me comprometí a hacer una licenciatura de 4 años, pero en la que ya había probado de todas las maneras que era lo que yo quería hacer, ¿no? Claro. Entonces, pues aunque mis papás no quisieron, al final pues me fueron a llevar a la Ciudad de México y me dejaron en la Ciudad de México. Hiciste lo que quisiste. Hice lo que quise y la verdad pues que no me arrepiento. Qué bueno. Y pues sí, o sea, realmente, o sea, a final de cuentas siento que es como que viví y cumplí el sueño de cuando tenía 16 años y estuve en ese taller. Y la verdad es que también soy mucho de como las personas o las situaciones que me llegan a marcar así como muy profundamente, o que marcan la dirección de mi vida, pues me gusta como de alguna manera pues de agradecerles, ¿no? Sí. Entonces ese taller que fue muy, muy significativo para mí, pues es de una organización que se llama Clubes de Ciencia México. Ok. Entonces esa organización... Sí, gracias. Esa organización fue la que hizo las primeras ediciones. Las primeras ediciones las hizo en Guanajuato, posteriormente las hizo en Mérida, y pues ya tiene actualmente pues más de 10 años. Entonces cuando yo vivo esa experiencia 2 años consecutivos, luego me voy a la Ciudad de México casi 8 años, pero antes de que se cumplieran los 8 años, pues ya cuando yo terminé la licenciatura, dije, pues quiero de alguna manera como agradecer a la organización que hizo esos talleres y que sigue haciendo esos talleres, por motivar a jóvenes hacia un área científica, ¿no? Y que realmente era algo bastante significativo, porque incluso pues yo era como la prueba o la experiencia viviente de que sí funciona, sí, ¿no? Entonces, pues me puse, o sea, justo también un día vi en redes sociales que estaban buscando personas voluntarias que quisieran apoyar a los clubes durante esa semana, y pues ya yo mandé un correo y dije como, pues yo estoy interesada, me hacen como una entrevista, y pues ya cuento, ¿no? De que pues yo era exclubera y de que este voluntariado lo hacía como parte de dar mi granito de arena y como agradecimiento devolver lo que te dieron, por lo que me dieron, ¿no? Y el caso es de que pues me aceptan como voluntaria, y ahora actualmente pues soy coordinadora de esta organización. Entonces sí siento que al final como que de un día, ¿qué es lo que traigo hoy aquí? A ver si lo puedes enseñar en cámara. Y yo así como que muestro. ¿Cuál es el objetivo del cartel? Que se unan al club, que te ayuden, que vayan a... Sí, bueno, este cartelito es más de una convocatoria que se abre en estos días específicamente para instructores, porque de estos clubes pues están la parte de los instructores y de los estudiantes que toman los cursos, pero antes de la parte en la que yo entré, o sea, en el cartelito que yo vi y metí mi solicitud, era para estudiantes. Esta es más dirigida hacia las personas que crean los talleres para los estudiantes. Ok. Entonces, pues la convocatoria está abierta, y posteriormente en unos meses saldría la de estudiantes, y pues ahora estamos con esta parte de la difusión, porque buscamos estudiantes científicos, investigadores, pues que quieren realizar estos
talleres de manera presencial en alguno de los... Actualmente ya estamos en 10 estados de la República. Uno de ellos es Mérida. Y pues es una organización pues a nivel nacional y pues también internacional, porque justamente después de... O sea, ese instructor que me dio a mí este taller era de Bogotá. Entonces, luego como que cada país de Latinoamérica quiso replicar la misma idea y se convirtió Clubes de Ciencia Colombia, Clubes de Ciencia Bogotá, Clubes de Ciencia. Entonces ya se volvió como pues una organización internacional en la que la idea fundamental es hacer, pues sí es bastante como simple, de hacer un taller, pero es un taller que tiene que ser, que es durante una semana, es intensivo, pero tiene que ser innovador y traer ciencia de la más alta calidad, pero también no la ciencia que te enseñan en la escuela, sino lo que se está haciendo hoy en día en la investigación a nivel mundial. O sea, como que lo más top y lo más actualizado del momento. Entonces eso lo hace como aún más atractivo, y por eso cuando yo en ese entonces estuve en ese taller, pues para mí fue como, jamás había escuchado hablar de esto, ¿no? O sea, algo tan, o sea, era tan información o investigación tan reciente, que en Estados Unidos también, como que en México tenemos un poco de retraso de la información, pero como los talleres son mitad nacionales y mitad extranjeros, pues ellos traen como la parte de todo lo más actualizado y de manera completamente gratuita, que es lo más padre, porque... Claro, qué increíble. O sea, uno como estudiante no paga absolutamente nada por estar en estos clubes, y pues obviamente sí tenemos que buscar por muchos medios el financiamiento. En este año sí tuvimos financiamiento nacional, pero nuestros mayores donadores pues sí son las universidades como Harvard, Stanford, las que donan para poder llevar a cabo estos talleres. O sea, ¿tienen contacto directo con esas universidades? Sí, y bueno, esta idea nace, de hecho, o sea, esta organización y la idea y todo es por y para mexicanos, ¿no? De mexicanos que se fueron al extranjero, se fueron en un grupo, o sea, un grupo de jóvenes que se fueron a Harvard. Estando en Harvard, pues obviamente buscas a gente que también sea mexicana, y pues como que estando como relacionándose o en amistad, pues dicen, todo lo que estamos conociendo aquí en Harvard estaría padre llevarlo a México, ¿no? Qué increíble. Entonces, ellos estando ahí, pues dicen como, y tienen a otros, o sea, en su misma generación del doctorado que estén llevando a cabo, pues le decían a sus otros amigos como, oye, ¿no te gustaría conocer México y a la vez dar un taller o un club a estudiantes de preparatoria y de universidad? Y ellos así como, sí, claro, ¿no? Y así es como nace esta idea. La primera sede fue en Guanajuato. Fue una edición muy chiquita, pero el impacto que generó en esa primera edición hizo que esta organización continuara hasta el día de hoy. Qué padre. Entonces, fue de una idea de compartir el conocimiento o sea, para jóvenes de manera 100% gratuita, y que no implicara realmente el proceso de la convocatoria de estudiantes. No te piden que seas un alumno de excelencia, solamente que muestres un interés genuino, una motivación genuina por querer conocer lo que se traiga, ¿no? Claro. No, y qué importante también el difundir la ciencia en México, que creo que es algo que no se difunde ni siquiera por el gobierno, ¿no? De la manera en la que debería ser difundida. Y creo que ustedes lo están haciendo de manera correcta. Oye, y ya para terminar, te voy a hacer 2 preguntas. ¿Ok? Es que estoy pensando que tal vez sean 3. Pero bueno,
La primera pregunta es el consejo del día. Si tuvieras que dar algún consejo que te haya marcado a ti toda tu vida, ya sea de tu mamá, de tu maestro, de alguien que te dio en la calle, quien sea, que viste en la tele, un consejo, ¿qué consejo sería? Pues yo creo que ese consejo sería de que siempre confíes en lo que a ti te llama. O sea, todo lo que nos gusta, todo lo que nos da curiosidad, no, o sea, hacerlo, como que no tener tanto miedo de seré buena o no seré buena, o lo haré bien o no lo haré bien, sino, o sea, mucho tiempo puede ser que yo sentí eso de no, creo que no lo voy a lograr, y al final, si lo haces, o sea, puede que sí obtengas, ¿no?, el resultado que menos te esperabas. Claro. Igual o sea, si fracasas, eso no es como el fin del mundo. O sea, lo puedes volver a intentar o puedes intentar de otras maneras. Entonces, como que de manera resumida es, pues haz lo que tu corazón te diga. Tu corazón te diga. Sí, justamente yo te iba a decir, después de toda tu historia increíble que nos acabas de contar, creo que eres una persona que ha hecho muchas cosas, pero que dudabas también muchísimo de ti, y que luego lo terminabas haciendo y veías que sí podías y podías con eso y mil cosas más. Entonces creo que es algo que has aprendido mucho y que también espero que le ayude a muchísimas otras personas. Sí. La siguiente pregunta, la última pregunta será, si te pudieras relacionar a ti misma con alguna serie o película, o con algún personaje de alguna serie o película, ¿quién sería o qué película o serie sería? Uy, eso sí está complicada, pero yo, bueno, mi serie favorita de todos los tiempos es The Big Bang Theory. Es una serie que me encanta demasiado. Sin embargo, sí podría estar un poco relacionada con el protagonista de esa serie, que es Sheldon Cooper. Y yo siento que un poco, como que un poco relacionada a su vida de que desde pequeño está como interesado en el conocimiento, aunque él sí era como el caso más extremo posible. Claro. Pero en términos así como intermedios, sí podría ser que yo me relacione o me identifique con él, y por eso es de mis series favoritas. Con Sheldon Cooper. Sí, definitivamente creo que sí. No, pues muchas gracias, Margaret. De verdad tienes una historia increíble. Eres una persona increíble que se ha superado a sí misma 1,000,000 de veces. Y qué bonito que siempre quieres regresarle a las personas que te dieron tanto, regresarles algo de lo mucho que te dieron. Y también, sobre todo, el que sigas difundiendo la ciencia en todo el país, que creo que es súper necesario. Muchas gracias por eso, y que, pues, bueno, que se inscriban a los clubes de ciencia, ¿no? Sí, que se unan, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Nada, aquí cualquier cosa que necesites, estamos para ti. Gracias.